Para empezar, les hablaré un poco sobre el sistema arterial. Pues bueno, el sistema arterial es esencial para el suministro de sangre oxigenada al cuello, cráneo y cerebro, proporcionando nutrientes vitales para el funcionamiento adecuado de estos órganos y tejidos. Las arterias que nacen del tronco brachioencefálico, la arteria subclavia izquierda y la arteria carótida común izquierda, son fundamentales para garantizar que el cerebro y los músculos del cuello reciban el oxígeno necesario para sus funciones. En esta diapositiva les hablaré sobre el tronco brachioencefálico. Pues bueno, el tronco brachioencefálico tiene origen en el arco aórtico justo después de la salida del corazón. Su trayecto, pues bueno, se dirige hacia el lado derecho del cuerpo, entonces como que se sitúa de ese lado, ¿no? Del lado derecho de nuestro cuerpo. Su bifurcación a nivel del cuello se divide en dos ramas importantes: arteria carótida común derecha, irriga la cabeza y el cuello, y la arteria subclavia derecha, que proporciona sangre al brazo derecho y parte del cuello. A continuación tenemos a la arteria subclavia izquierda y a la arteria carótida común izquierda. La arteria subclavia izquierda nace directamente del arco aórtico en el lado izquierdo y se dirige hacia el cuello y brazo izquierdo. Durante su trayecto proporciona ramas importantes que irrigan estructuras del cuello, como la arteria vertebral, que asciende para irrigar nuestro cerebro. Además de nutrir el brazo izquierdo, esta arteria juega un papel clave en el suministro de sangre a los músculos del cuello y al cráneo a través de sus ramas colaterales. Luego tenemos a la arteria carótida común izquierda, que al igual que la arteria subclavia izquierda, se origina en el arco aórtico, que luego asciende por el lado izquierdo del cuello y se divide en dos ramas a nivel de la vértebra cervical C4, que se divide en la carótida interna y carótida externa. La carótida interna suministra sangre a nuestro cerebro y a los ojos, y la externa irriga la cara, el cuero cabelludo, el cuello y estructuras externas del cráneo, ¿no? Y ahorita les hablaré sobre las ramas principales de la carótida externa, las cuales son la arteria facial, arteria maxilar, arteria temporal superficial y otras ramas menores que aseguran el suministro de sangre a los tejidos blandos y estructuras óseas de el cráneo y nuestra cara. Ahora hablaremos de los músculos suprayoides e infrayoides. Bueno, los músculos suprayoides se encuentran por encima del hueso ioides y trabajan juntos para elevar el hueso ioides durante la deglución, lo que ayuda a mover la lengua y a permitir el paso del bolo alimenticio desde la boca hacia la faringe. Ahorita tenemos a los músculos de suprayoides, los cuales son el digástrico, miloideo, el estiloideo y el genioideo. El digástrico se origina en el vientre anterior de la fosa digástrica de la mandíbula y en el vientre posterior desde la incisura mastoidea del cuello del hueso temporal. Su inserción es en el cuerpo del ioides a través de un tendón intermedio y tiene la función de elevar el hueso ioides y también lo estabiliza durante la deglución y también ayuda con el habla, además de ayudar a abrir la mandíbula. Este músculo se inerva en el vientre anterior por el nervio miloideo, rama del nervio trigémino, y en el vientre posterior por el nervio facial. El músculo miloideo origina en la línea miloidea de la mandíbula, tiene una inserción en el cuerpo del ioides, al igual que el digástrico, y se encarga de elevar el ioides y el suelo de la boca durante la deglución y la elevación de la lengua, y su inervación es lo inerva el nervio miloideo, rama del nervio mandibular. Luego tenemos al estiloideo, que tiene origen en el apófisis estiloides del hueso temporal. Su inserción es en el cuerpo del ioides, tiene la función de elevar y retraer el ioides elongado en el suelo de la boca,
y es inervado por el nervio facial. Y por último tenemos al genioideo, que pues tiene origen en la espina mentoniana inferior de la mandíbula, una inserción en el cuerpo del hioides, al igual que pues todos los músculos anteriores. Su función es elevar el hioides y tira de la mandíbula hacia abajo, facilitando la apertura de nuestra boca, y es inervado por el nervio hipogloso. Ahora tenemos a los músculos infrahioides. Los músculos infrahioides normalmente se ubican por debajo del hioides y actúan principalmente para descender el hueso hioides y el cartílago laríngeo. Entre los músculos infrahioides tenemos al esternoioides, al homoioides, esternotiroideo y por último al tiroideo. El esternoioideo tiene origen en el manubrio del esternón y la extremidad medial de la clavícula. Tiene una inserción en el cuerpo del hueso hioides, al igual que pues los anteriores músculos que mencionamos de los músculos supraioides. Su función es deprimir el hioides después de ser elevado durante la deglución, y es inervado por el asa cervical de C1 a C3. Luego tenemos al homoioideo, que tiene un origen en el borde superior de la escápula. Su inserción es en el cuerpo del hioides. Su función es deprimir y estabilizar el hioides, y es inervado por el asa cervical, al igual que el esternoioideo. El esternotiroideo, pues bueno, tiene un origen en el manubrio del esternón, muy parecido pues al esternoioideo, que pues a lo mejor se podrían confundir porque tienen un nombre similar, y pues su inserción es en el cartílago tiroides de la laringe. Su función es deprimir el cartílago tiroides durante pues la elevación, después de la elevación, durante pues la deglución, ¿no? Y es inervado también por el asa cervical. Y por último tenemos al tiroideo, que se origina en el cartílago tiroides, tiene una inserción en el cuerpo y asta mayor del hioides. Su función es deprimir el hioides y eleva la laringe, y es inervado por el nervio hipogloso. A continuación hablaremos de los músculos del cuello, los cuales son los músculos escalenos y el esternocleidomastoideo. Los músculos escalenos se dividen en 3 músculos, anterior, medio y posterior, que se encuentran a ambos lados del cuello y desempeñan un papel importante en la respiración y la flexión del cuello. El escaleno anterior tiene un origen en el tubérculo anterior de la apófisis transversa de las vértebras cervicales C3 a C6. Una inserción en la primera costilla. Su función es elevar la primera costilla durante la inspiración forzada y flexiona lateralmente el cuello. Es inervado por la rama anterior de los nervios espinales cervicales C4 a C6. Luego tenemos el escaleno medio, que pues tiene origen en el tubérculo posterior de la apófisis transversa de las vértebras cervicales C2 C7. Su inserción, al igual que el escaleno anterior, es en la primera costilla posterior al escaleno anterior, y su función es similar al escaleno anterior, ya que eleva la primera costilla también durante la respiración forzada y participa en la flexión lateral del cuello. Y es inervado por la rama anterior de los nervios espinales cervicales de C3 a C8. Y por último tenemos al escaleno posterior. Para terminar con los escalenos, se origina en el tubérculo posterior de las apófisis transversas de las vértebras cervicales de la C5 a la C7. Su inserción es en la segunda costilla, a diferencia del escaleno medio y anterior.
Este se encarga de elevar la segunda costilla durante la respiración forzada y ayuda en la flexión lateral del cuello, y es inervado por la rama anterior de los nervios espinales cervicales C6, de la C6 a la C8. Y luego tenemos al esternocleidomastoideo, que es un músculo superficial prominente en el cuello, que pues realmente la mayoría de las personas pues se les nota cuando pues aprietan la mandíbula o cosas así, ¿no? Y es responsable de la rotación y flexión pues de nuestra cabeza. Se origina en la porción esternal, pues en el manubrio del esternón, y en la porción clavicular en el tercio medial de la clavícula. Su inserción es en la apófisis mastoides del hueso temporal y la línea nucal superior del hueso occipital, y tiene la función tiene varias funciones, que es la rotación, la flexión, la estabilidad del cuello. En la rotación, cuando se contrae unilateralmente, rota la cabeza hacia el lado opuesto. En la parte de la flexión, cuando se contrae bilateralmente, flexiona el cuello hacia adelante. Y para lo de la estabilidad del cuello, junto con otros músculos del cuello, mantiene la cabeza en posición estable y contribuye al control postural. Y también es inervado por el nervio accesorio y ramas de los nervios cervicales C2 a C3. Ya casi para finalizar, les hablaré sobre los músculos de la faringe y de la deglución. Y el proceso de deglución es realmente complejo y requiere la coordinación precisa de varios músculos, en particular los músculos constrictores y los músculos elevadores de la faringe. Estos músculos aseguran que los alimentos o líquidos pasen de la boca al esófago, protegiendo las vías respiratorias, evitando que nos ahoguemos, ¿no? Los músculos constrictores de la faringe son responsables de comprimir la faringe y guiar el bolo alimenticio hacia el esófago, y se dividen en tres partes: superior, medio e inferior. El constrictor superior se origina en la rafe pterigomandibular, porción alveolar de la mandíbula y la base del cráneo. Tiene una inserción en el rafe faríngeo en la parte posterior de la faringe, y su función es contraer la porción superior de la faringe empujando el bolo alimenticio hacia abajo, y es inervado por el plexo faríngeo, rama del nervio vago. El constrictor medio se origina en el hueso hioides, tiene una inserción en el rafe faríngeo, al igual que el constrictor superior. Su función es comprimir la faringe a nivel medio, continuando el movimiento descendente del bolo alimenticio hacia el esófago, y también lo inerva el plexo faríngeo, rama del nervio vago. Y para terminar con los músculos constrictores, tenemos al constrictor inferior, que tiene origen en el cartílago tiroides y cricoides. Tiene una inserción en el rafe faríngeo y la unión con el esófago, y su función es contraer la porción inferior de la faringe, empujando el bolo alimenticio hacia el esófago y cerrando la entrada a las vías respiratorias. Y de igual manera es inervado por el plexo faríngeo, rama del nervio vago. Ahora tenemos a los músculos elevadores de la faringe. Bueno, los músculos elevadores de la faringe se encargan, como su nombre lo dice, de levantar la faringe y la laringe durante la deglución, lo que facilita el paso del bolo alimenticio y protege las vías respiratorias. Estos músculos elevadores de la faringe se dividen en dos, que es el palatofaringio y el estilofaringio. El palatofaringio se origina en el paladar duro y aponeurosis palatina. Tiene una inserción en el cartílago tiroides y paredes de la faringe. Se encarga de elevar la faringe y el paladar blando durante la deglución, y cierra la nasofaringe, y es inervado de igual manera como los constrictores por el plexo faríngeo del nervio vago. Y para terminar con los músculos de la deglución y la faringe, tenemos al estilofaringio,
que pues corresponde a los músculos elevadores de la faringe, que pues se origina en la apófisis estiloides del hueso temporal. Tiene una inserción en el cartílago, tiroides y paredes de la faringe, y se encarga de elevar la faringe y laringe durante la deglución y la fonación, lo que facilita pues el paso de los alimentos, evitando que nos ahoguemos, y es inervado, a diferencia de todos los anteriores, por el nervio glosofaringio. Por último, pero no menos importante, tenemos a los triángulos del cuello. Pues bueno, el cuello se divide en varias regiones anatómicas conocidas como triángulos del cuello, los cuales sirven como puntos de referencia importantes para identificar las estructuras que contienen como arterias, venas, nervios, ganglios y otras estructuras vitales. Estos triángulos se dividen principalmente en dos grandes áreas, pues delimitadas por el músculo esternocleidomastoideo, las cuales son pues el triángulo anterior y el triángulo posterior. El triángulo anterior del cuello se encuentra en la parte frontal del cuello y está limitado por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, pues de manera lateral, la línea media del cuello de manera medial y el borde inferior de la mandíbula de manera superior. El triángulo anterior se divide en varios triángulos más pequeños, los cuales son el submandibular, submentoniano, carotidio y muscular. El submandibular está limitado por el borde inferior de la mandíbula, el vientre anterior del digástrico y vientre posterior del digástrico, y las estructuras importantes que como que contiene son la glándula submandibular, el nervio hipogloso y la arteria y vena facial. El submentoniano está limitado por el vientre anterior del músculo digástrico y la línea media del cuello, y las estructuras importantes que contiene son los ganglios linfáticos submentonianos. Ahorita tenemos al triángulo carotidio, que es limitado por el vientre posterior del músculo digástrico, el borde anterior del esternocleidomastoideo y el vientre superior del músculo omoioideo. Y pues las estructuras como importantes que contiene sería la arteria carótida común, la vena yugular interna, el nervio vago y el nervio hipogloso y el ganglio carotidio. Y pues para finalizar con los triángulos pues anteriores, tenemos al triángulo muscular, el cual es delimitado por la línea media del cuello, el borde anterior del esternocleidomastoideo y el vientre superior del músculo omoideo. Y las estructuras importantes que pues contiene son los músculos infraoides, pues que serían el esternoioides, omoioides, esternotiroideo y el tiroideo, y la glándula tiroides, la tráquea y el esófago. Y pues ahorita hablaremos sobre los triángulos posteriores del cuello, y pues el triángulo posterior está ubicado pues en la parte lateral y posterior del cuello y se delimita por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo anteriormente, en la clavícula inferiormente y el borde anterior del músculo trapecio posteriormente. Este triángulo también se divide pues en dos áreas principales, que es el triángulo occipital y el triángulo supraclavicular o subclavio. El triángulo occipital es limitado por el borde posterior del esternocleidomastoideo, el borde anterior del trapecio y el vientre inferior del músculo omoioides. Y las estructuras importantes que contiene serían el nervio accesorio, los ganglios linfáticos cervicales y pues, la arteria cervical transversa. Y para finalizar con los triángulos del cuello, tenemos pues el triángulo clavicular o subclavio, que es limitado por el borde inferior del músculo omoioideo, el borde posterior del esternocleidomastoideo y la clavícula. Y las estructuras importantes que como que contiene serían la arteria subclavia, la vena subclavia, el plexo braquial y la arteria supraescapular. Para finalizar, pues les quería compartir que pues el conocimiento pues de la anatomía del cuello
incluyendo pues sus arterias, músculos y triángulos. Es esencial para entender cómo estas estructuras interactúan para asegurar el correcto funcionamiento de la cabeza, pues cuello, cavidad oral, lo cual es crucial pues en la odontología para evaluar problemas relacionados con la deglución, respiración y movimientos mandibulares, ya que cualquier como anomalía que pueda tener nuestra cara o nuestra mandíbula, nuestra boca, afecta tanto a nuestros dientes como a todo lo que pues, se relaciona con ellos, ¿no? Entonces, por eso considero que es sumamente importante conocer estos conceptos y todas estas estructuras, ¿no? Que son vitales para la odontología, ¿no?